A partir de este momento, te entregamos una clave para ingresar a China, para descifrar y descubrir la realidad y potencia de un país increíble. Clave China, mucho más que un programa radial, un viaje a un país, casi continente. Hola, ¿cómo están, queridos amigos y amigas de Clave China? Bueno, un nuevo encuentro. Ya por este lado del hemisferio, algunos, los que han podido disfrutar de sus vacaciones, y febrero marca para muchos ya el inicio de actividades. Más lejos nos llegan los festejos del Año Nuevo Chino, que por cierto, en nuestra región latinoamericana también se lo festeja. Clave China estará presente en Tecnópolis. ¿Saben por qué? Porque ahí habrá durante varios días un despliegue muy importante del Festival de Tianfu, donde se mostrará la cultura tradicional china y se extenderá hasta finales de febrero para concluir con los festejos del Año Nuevo Chino. Gastronomía, danzas, músicas, máscaras, disfraces, en fin, trajes tradicionales. Va a ser una fiesta muy, pero muy colorida. Y los convoco a que vayan y que disfruten, por lo menos durante febrero. Pueden ir cualquiera de estos días y bueno, y pueden ingresar y disfrutar de esta propuesta. Y tampoco faltará el tradicional festejo de los botes de dragón, que tendrá lugar el domingo 15 de febrero en el dique 1 de Puerto Madero, en la calle Pierina D'Alese 1855. Entrada libre y gratuita, A festejar, amigos, están todos invitados. Y gracias, Natalia, por esta invitación. Clave China estará allí cubriendo esta actividad. Bueno, pasando a otro tema menos festivo, ¿no? En este mundo que camina por una transición global, hoy los premios que otorgan diferentes organizaciones políticas, culturales o científicas han cobrado otro significado. Todos sabemos a esta altura del partido que la decisión de entregar una distinción es una decisión política, que habla mucho de qué lado del mundo está cada uno. No digo que sean todos iguales. Este fue el caso, a esto me refiero, de los premios Grammy, otorgado al líder espiritual tibetano Dalai Lama, quien, como sabemos, no reconoce al Tíbet como parte del continente chino y reside actualmente en India. Desde la Cancillería china han expresado su oposición a que los premios de arte se utilicen para una manipulación política contra China. Y esto parece ser que tenía este sentido. Recordemos que este hombre de 90 años, que es el máximo líder de la religión budista tibetana, desde que tenía 4 años, es el gobernante, entre comillas, teocrático del Tíbet. Ya no lo es, porque cuando se crea la República Popular China se anexa al Tíbet como parte del continente y obviamente no fue reconocido ni como líder espiritual ni como gobernante. Recordemos que en la década del 90 existieron denuncias por abuso infantil y pedofilia en estos templos budistas que estaban en la órbita de Dalai Lama. Y también fue acusado él mismo tras la difusión de un video donde se lo ve con un menor en circunstancias muy desagradables y fuera de lugar. Bueno, hoy vamos con 2 temas, les cuento. Desde La Habana, el colega Mario de la Roca nos dará un panorama de la situación que hoy atraviesa la mayor de las Antillas, Cuba. Y desde Mar del Plata, la investigadora, una apasionada de la cultura asiática, Mercedes Giuffre, nos contará desde una perspectiva histórica qué representa simbólicamente el caballo en China y no solamente en China. Recordemos que estamos en el año del caballo de fuego. Damos un paso adelante, sí, y ya abrimos el programa, como siempre, con música.故事里它什么都不是。如果你也想来个故事，就请你千万别停止。
说的太多你反而觉得啰嗦，做的太多你反而觉得我错，难道不告诉我等于了解脱？解脱，解脱，解脱，告诉你没有什么东西是会有对错，也许说了很多你还是听不懂，我做了太多想了太多想不通，想不通，想不通。现在我也讲个故事，故事里他什么都不是，如果你也想来个故事，就请你千万别停止，说的太多你反而觉得啰嗦，做的太多你反而觉得我错，难道不告诉我等于了解脱？解脱，解脱，解脱，告诉你没有什么东西是会有对错，也许说了很多你还是听不懂，我做了太多想了太多想不通，想不通，想不通，我没有什么东西是会有对错，也许你说了很多我也听不懂，我做了太多想了太多想不通，想不通，想不通，吧吧吧，呜啦呜哒哒哒吧哒哒哒哒哒，嘿，吧吧吧吧吧吧，我没有什么东西是会有对错，也许你说了很多很多我也听不懂，我做了太多想了太多想不通，想不通，想不通，嘿，Y China en clave de noticias, con lo más destacado de la semana del país asiático, en la voz de nuestro colega Enrique Gon, del Grupo de Medios de China. Y así lo presentamos. China en clave de noticias. Los principales títulos de la semana. Hola amigos de Clave China, ¿cómo están? Están escuchando China en clave de noticias. Soy Enrique Gon, les saluda desde Caracas de Venezuela. El presidente de China Xi Jinping presidió el 30 de enero una reunión del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, donde se ratificó plenamente la labor en 2025 del máximo órgano legislativo del Gobierno Central, del máximo órgano asesor político, del Tribunal Supremo y la Fiscalía Suprema, así como del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de China, y se aprobaron sus planes de trabajo para 2026. El presidente chino Xi Jinping se reunió en Beijing con el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, quien está de visita oficial al país hasta el sábado. Durante el encuentro, ambas partes acordaron impulsar una asociación estratégica integral a largo plazo estable. China afirmó que el respeto mutuo y la coexistencia pacífica son el camino correcto para gestionar las relaciones entre China y Estados Unidos, según señaló el 29 de enero el Ministerio de Defensa Nacional. Según el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente de China, durante el periodo del 14º Plan Quinquenal 2021 a 2025, se lograron avances significativos en la promoción del desarrollo ecológico y la reducción de las emisiones de carbono. En una rueda de prensa celebrada este miércoles, los funcionarios del ministerio afirmaron que China estableció el mayor sistema de suministro de energía limpia
el mayor sistema de producción de acero limpio a nivel mundial durante este periodo. Por otra parte, la tasa de penetración en el mercado de los vehículos de nueva energía en el país superó el 50% y la cuota de transporte limpio en regiones e industrias clave alcanzó el 78%. La Administración Nacional de Inmigración de China informó que el país registró un total de 697 millones de entradas y salidas fronterizas durante 2025, representando un aumento de 14,2% respecto al año anterior y marca un nuevo récord histórico. El valor del comercio internacional de bienes y servicios de China ascendió aproximadamente 5,28 billones de yuanes, unos 758 mil millones de dólares, en diciembre, según datos oficiales publicados este viernes. La población de marsopa sin aleta de río Yangtze en China ha subido a 1.426 ejemplares, 177 más con respecto al registro de un estudio de 2022, gracias a una prohibición de la pesca en el río por una duración de 10 años que comenzó el 1 de enero de 2021, según se supo este viernes en una conferencia de prensa. Amigos, llegamos al final de esta edición de China en clave de noticias. Soy Enrique Con, hasta la próxima. Clave China. 面对着一片荒芜，早有人关注，被遗弃的是最孤独。怀抱的一点渴望，终点却总在远方。被残酷的高墙，坠落的伤只能隐藏。我模拟孤独就能守住，却动态后我又同样向往，同心动。那个人，紧握的手，从一告别，就能分层，把命运都残缺，把梦放在我身边，我心在你身边。坚持一天，坚决一天，幸福就会离我们共近一点。现在且想念到永远 ，Can live without you。想随着潮水涨退，想离开大海徘徊，我渐渐疲倦，尽头却看不见路边。我需要你温暖有力的肩，你回答我肯定的笑脸。I need you, I need you。紧握的手，从一告别，就能分层，把命运都残缺，把梦放在我身边，我心在你身边。坚持一天，坚决一天，幸福就会离我们共近一点。现在且想念到永远 ，Can live without you。闭上了双眼，感觉你在身边，点亮光芒，带我走出从前，给我安慰。不管路有多远。I'm with you， 在你伸出的手臂，感觉你的了解，让我有勇气去面对这一切，像预备。不管路有多累，绝对不后退。我紧握的手，从一告别，就能分层，把命运都残缺，把梦放在我身边。
Bueno, como les comenté en la apertura, tenemos un panorama sobre la situación que está atravesando Cuba en la voz y desde la perspectiva de Mario de la Roca. Tuvimos dificultades técnicas, obviamente por la situación que está atravesando la República de Cuba, pero logramos establecer un diálogo y esto fue lo primero que nos comentó respecto a la situación de la mayor de las Antillas. Mario de la Roca para Clave China desde La Habana. Hoy, frente a las amenazas de Estados Unidos y del presidente Donald Trump, y en medio de una crisis económica y energética, el pueblo cubano vive en absoluta paz y tranquilidad, con dos manifestaciones importantes en los últimos días, manifestaciones populares de magnitud, como han sido el recibimiento a los restos de los 32 militares asesinados en la intervención de guerra irregular en Venezuela, 32 militares cubanos que fueron recibidos con todos los honores y en medio de una importante manifestación popular. Y hace poco tiempo una gran manifestación de las antorchas en homenaje al padre, a uno de los padres de la patria, José Martí. Por supuesto, el pueblo cubano y el gobierno se encuentra, bueno, en una guerra declarada que no es novedad. Hace 67 años que Estados Unidos le ha declarado la guerra a Cuba desde los inicios de la revolución. Y por supuesto está el pueblo y el gobierno en máxima alerta, tanto en su fase militar como en los aparatos de inteligencia, como en movilización popular frente a las amenazas, que no es novedad, pero el estilo de Donald Trump y su intervención en Venezuela, por supuesto, pone en alerta a toda la sociedad y el gobierno cubano. En estos momentos hay intercambios diplomáticos con firmeza, como siempre, por parte del gobierno cubano en defensa de la soberanía nacional, y el pueblo cubano en su mayoría acompaña esta defensa de la soberanía y también que es la defensa del ser cubano, de la cultura cubana, de la construcción de 67 años de revolución, y por supuesto en el medio de una crisis que desata ciertas críticas a gestiones gubernamentales o a manejos de la economía, que es la crisis hoy que atraviesa Cuba después de la pandemia, es importante, pero la mayoría del pueblo tiene claro que la alternativa no son los Estados Unidos y mucho menos Donald Trump, quien amenaza la democracia prácticamente en todo el mundo y además tiene innumerables problemas en su territorio. Mario, ¿cómo está enfrentando Cuba esta situación de crisis económica y energética bajo las amenazas y el superbloqueo de los Estados Unidos? La República de Cuba y su gobierno han salido adelante de momentos tan especiales como este, en los comienzos de la revolución, luego con la caída de la Unión Soviética, la desaparición física de su gran líder Fidel Castro. El pueblo cubano ha demostrado, y también su gobierno, mucha solidez frente a las adversidades. Por lo tanto, se espera que este momento de crisis económica, de crisis energética importante en el país, se supere a partir de la gestión gubernamental y de la participación ciudadana. No es, como decía recientemente, son 67 años de guerra por parte de los Estados Unidos, un vecino poderoso que, aunque hoy se encuentra en su más grande crisis histórica, una crisis multidimensional que lo lleva a generar guerras en muchas partes del mundo, y Cuba, que es un país que no tiene carteles de droga, no tiene grandes márgenes de delito, es imposible que sea un problema de seguridad para los Estados Unidos como lo manifiesta el presidente Donald Trump. Al contrario, Cuba hace 67 años que tiene un enemigo que la acecha permanentemente a través de atentados, sabotajes, participación de la CIA en territorio cubano,
financiamiento de opositores. Y hay que decir que hoy en Cuba prácticamente la oposición política se encuentra absolutamente disgregada, no tiene ninguna inserción social ni popular. Por lo tanto, es un país que vive en condiciones políticas y sociales estables, en paz, en tranquilidad, tratando de centrarse en superar los problemas económicos derivados fundamentalmente de la baja de ingresos del sector de mayor ingreso del país, que son los servicios turísticos. Y eso lo lleva a tener una economía diezmada en estos momentos. Y bueno, a partir de alianzas internacionales y a partir de acelerar la producción en algunos sectores que acompañan el dinamismo económico, se espera en el corto mediano plazo superar estas dificultades. ¿Cuáles son los respaldos que ha obtenido Cuba dada esta situación y este grave escenario que está planteando Estados Unidos y que afecta a la población cubana? Y además, ¿cómo está enfrentando el cerco informativo? La República de Cuba, al contrario del discurso de los medios de comunicación hegemónicos, muchas veces en gran parte del planeta y especialmente a partir de las oficinas informativas con sede en Miami, Estados Unidos, Cuba nunca ha sido un país aislado ni económicamente ni políticamente. Ha tenido alianzas duraderas, especialmente, pongamos el ejemplo, de países de América Latina como México, y también en Europa y por supuesto en el presente. Cuba tiene una relación armoniosa y de cooperación con dos de las grandes potencias actuales en esta era geopolítica de multilateralidad, como son Rusia y China. Y hay que destacar en esto que el ejemplo fue la política que llevó adelante Cuba, especialmente su líder Fidel Castro, de desideologizar las relaciones económicas y comerciales. Por eso Cuba ha tenido también en el caso de España una relación histórica muy armoniosa, y después, por supuesto, el acompañamiento de diversos países de América Latina, y a partir de esto Cuba ha tenido siempre una política exterior muy fuerte, muy sólida, de relación con muchas naciones del mundo, ha sido respetada, ha sido respetuosa, y también, por ejemplo, ha colaborado muchísimo en el mundo frente a la crisis de la pandemia del COVID-19. Los médicos cubanos, la solidaridad de los médicos cubanos en gran parte del mundo ha sido impresionante. Se puede recorrer los documentos, libros, análisis sobre la presencia de Cuba en países altamente desarrollados, como es el norte de Italia, con médicos, y también así ocurre tanto en Venezuela como en México. En México tiene cantidad de miles de médicos y docentes cubanos que principalmente trabajan en las zonas más desfavorecidas de esos países, prestando servicios que, por supuesto, constituyen un intercambio a través del petróleo que viene de esas naciones. Y en estos momentos justamente hay una crisis en ese sentido con la imposición de aranceles de Trump a terceros países, ¿no? En el caso de Venezuela, ese proceso está en desarrollo, veremos los resultados, y en el caso de México ha sido muy clara la presidenta Claudia Sheinbaum en decir que México va a tomar medidas soberanas y que es solidaria con Cuba, como lo fue México históricamente, más allá de la ideología de sus gobiernos. Mario, te dejo la libertad de agregar lo que te parezca necesario para completar este informe sobre Cuba. Para finalizar, es importante señalar dos puntos esenciales. En primer lugar, el presidente Trump de los Estados Unidos y el gobierno de los Estados Unidos ha declarado prácticamente la guerra en muchas zonas del planeta cuando no tiene solucionado y tiene prácticamente en un conflicto sin precedentes algunos de sus estados más importantes, como es el caso de Minnesota y como es el caso de California. En el caso de Minnesota, la represión en Minneapolis es histórica, y Donald Trump pareciera querer tapar sus problemas internos, yendo a hacer la guerra en el mundo, que en realidad la guerra ha sido siempre el motor de la economía de los Estados Unidos a partir
de su aparato militar industrial. Estados Unidos destruye países para después hacer negocios con su reconstrucción. Y en segundo lugar, los hechos en Estados Unidos, los hechos de Minneapolis y muchos hechos en varios estados han desatado una oposición muy grande de diversos sectores políticos, tanto los ciudadanos migrantes como ciudadanos fundamentalmente estadounidenses que están protestando en las calles de Minneapolis, y también podemos poner el ejemplo de otro sector importante en Estados Unidos, como es el de la actividad artística, muchas veces con sede en Hollywood, en el estado de California, y la expresión de actores tan importantes como Robert De Niro, como Richard Gere, Angelina Jolie, que han manifestado su oposición tajante a las políticas de Donald Trump y lo han tildado de fascista, de intentar terminar con la democracia en los Estados Unidos, y que traerá graves consecuencias para esta nación del norte de América. Muchas gracias, Mario de la Roca, desde La Habana, para Clave China. Bueno, muchas gracias, Mario. Agrego que Naciones Unidas ha condenado enérgicamente el bloqueo a Cuba por parte de Estados Unidos y va a establecer un puente humanitario para garantizar el envío de medicamentos, alimentos y recursos esenciales. El secretario general de la ONU señaló que asfixiar energéticamente a un país es una forma de castigo colectivo incompatible con la Carta de las Naciones Unidas. Por su parte, el gobierno de Cuba ha considerado que esta decisión del organismo internacional es un triunfo ante la arbitraria decisión de los Estados Unidos al redoblar el bloqueo que ya lleva más de 60 años.求你告诉我，到了今天你还要什么？这一切是否无法解释？为何不足够？无意中，每一个笑容都含有一种说不清的痛，每一次伤痕越来越沉重。等你告诉我，你究竟还缺少了什么？如此的沉默，为何这一切还不足够？夜幕中，每一个笑容都含有一种说不清的痛，每一次伤痕越来越沉重，总是条悬崖，绝望的海洋，无尽头的地方，远离了牵挂，我不再害怕面对世界的眼光，越来越遥远的地方，越来越不在乎的眼光，越来越遥远的地方，不在乎世界的眼光。Clave China dialogó con la investigadora y apasionada de la cultura asiática Mercedes Giuffre. No es la primera vez que nos visita, y con ella charlamos y nos contó aspectos muy interesantes de la simbología de este hermosísimo animal que es el caballo y que hoy signa el año 2026 para nosotros desde también la perspectiva de la cultura china. Y esto es lo que charlamos
comparto con ustedes este diálogo. Clave China. Bueno, la verdad que una alegría, Mercedes, que estés aquí en Clave China. No es una persona desconocida para la audiencia del programa. La última vez estuvo con nosotros y siempre nos cuenta cosas muy lindas, muy curiosas que hacen a la historia de China y de aspectos que no son frecuentemente conocidos o mencionados. Estamos en el año del caballo de fuego, pero hay toda una historia con este animal tan hermoso, tan potente en China. Y quería que lo compartas con la audiencia, que nos cuentes, Mercedes, qué es lo que sabes, qué es lo que pasa con esto que es más conocido desde el calendario chino, pero no lo vamos a tratar como se suele tratar, digamos, en estas fechas, como un horóscopo, como predicciones, sino más bien con el significado histórico que tiene el caballo para un país como China. Bien, Lidia, ¿cómo estás? Un saludo enorme para vos y para la audiencia. Siempre es grato estar en Clave China, que es un programa muy valioso que se ocupa de difundir justamente distintos aspectos de la realidad china, de ese país que es casi un continente, ¿no es cierto? Y en este caso, a mí siempre me ha interesado mucho los caballos. Compro caballitos cuando viajo. Tengo el caballito Han, el del que vamos a hablar después, el que es más conocido. He comprado los caballitos de las réplicas de los guerreros de terracota. ¿Y por qué? Porque el caballo en la historia, no solo para China, sino para el resto del mundo, el caballo es un animal que es muy querido, muy apreciado, muy representado. Está presente tanto en la historia de Grecia con el caballo de Alejandro el Grande, el caballo de Napoleón, ya en la historia europea, los caballos en la Pampa Argentina, el pintor Castañino que pintaba caballos y su vinculación con China. Vamos a hablar un poco. Es cierto. También. Sí. Que nos recuerdes esto. Un gran pintor, Castañino. Sí, si tenemos unos minutos lo vamos a tratar, pero en China el caballo ha sido mucho más que un animal de transporte o de guerra, sino que tenía mucho simbolismo, como toda la historia china. Es símbolo de poder, símbolo de movilidad, de libertad, de conexión con lo divino. Es un animal sumamente reverenciado y marcó la evolución militar de ese país, porque los caballos se usaban, pobrecitos, esos caballitos, para la guerra. ¿Cuántos millones de caballos habrán muerto de esa manera? Y lo valoraban como un mundo, como el eslabón que unía el mundo celestial como el mundo terrenal. Y se lo llamaba justamente a los caballos Tianma. Tian por cielo y Ma de caballo, caballos celestiales. En la mitología china lo encontramos justamente este año que se está iniciando ahora el 17 de febrero, que es nada menos que el caballo de fuego. Y en China lo vamos a encontrar presente en la pintura, en la escultura en madera, en las piezas de cerámica, de distintas maneras. Y aunque los caballos fueron domesticados en China desde épocas tempranas, ya siglos antes de Cristo, las razas más valoradas de caballos venían de Asia Central, de Turkmenistán, Tayikistán, Uzbekistán. Todos esos países que terminan en tan eran los grandes proveedores de caballo para la India y para China. Y después había una raza libia muy extraña que se llamaba no se sabe si esto es verdadero o si es una fábula. Los caballos de Ferganá, a los que se los conocía como por excelencia los caballos celestiales, porque dicen que corrían mucho más rápidamente que los otros caballos y que sudaban sangre. Una cosa realmente muy extraña. Y estos caballos que sudaban sangre se los consideraba como justamente emisarios del cielo para China. El caballo más famoso de la historia de China es el caballo de la época de la dinastía Han. Se lo llama también el caballo volador de Gansu, que realmente el que lo hizo
el que diseñó esta escultura, era un genio, porque el caballito está con 3 patas en el aire y una patita, una pezuña, está apoyada sobre una gaviota sin pisarla. O sea que vos lo ves al caballo como que está listo para salir. Pienso que después lo veremos en clave china con los distintos caballos, ¿verdad? Sí. Entonces, este caballo con la golondrina es una escultura del siglo II después de Cristo. Es uno de los bienes realmente más valorados de la cultura china y proviene de la tumba de un general Han y forma parte de las reliquias más afamadas de China. Yo lo que te quería comentar ahora es sobre los caballos del ejército de terracota. Vos has estado, Sí, Lidia, he ¿verdad? estado, realmente es algo impactante, impresionante, y eso que todavía no han desenterrado Oh, los claro. miles de soldados de terracota que todavía están bajo tierra. Y realmente yo quedé impactada. Vos los debes conocer, Estamos también has impactados. estado ahí. Sí, sorprendidos por la dimensión de caballos tamaño natural, de guerreros tamaño natural. Uno lo mira y no lo puede creer, y es del 200 después de Cristo, o sea que tiene miles de años. Mercedes, con rostros totalmente distintos unos respecto del otro. Exactamente. Y Sí. todo lo que es la ornamentación. Sí, que también es distinta. No es que hicieron un molde y hicieron 10.000 guerreros de terracota. No, hicieron distintos, con distintas expresiones, con bigotes, sin bigotes. En fin, son todos diferentes. Y estos caballos de terracota que pertenecían a la caballería del emperador estaban destinados a protegerlo y acompañarlo en su viaje al más allá. Y como eran indispensables para la guerra, para la caza, para trasladarse, para la vida en común, esto nos demuestra la importancia justamente que tenían los caballos para este emperador Qin Shi Huang, y sobre todo el rol importante que le daban al caballo para tenerlo como presencia en las tumbas de los guerreros, ¿verdad? Otro de los momentos importantes es cuando en la dinastía Tang el caballo alcanza su apogeo artístico. Siempre había sido valorado, pero en la dinastía Tang del 618 al 907 después de Cristo, el caballo alcanza el apogeo artístico porque se lo representa en esculturas pequeñas, en pinturas, en murales, en esculturas de tamaño natural. Y el pintor más famoso de la época era un destacado pintor de la corte llamado Han Gan, que hacía caballos robustos pero elegantes. El caballo chino, lo que yo advierto, que a diferencia del árabe, que es, como te diría, de patas más largas, más estilizado y más alto, el caballo chino es un caballo más robusto, muy bello, con los rasgos del hocico bien marcados, con un aspecto de inteligencia y de atención permanente. Y el arte de esta dinastía Tang destaca 3 aspectos, 3 valores del caballo, que son el vigor, la inteligencia y el heroísmo. Y también podríamos agregar la fidelidad a su jinete, ¿no? Porque caballo y jinete en la guerra eran prácticamente una misma persona y debían entenderse muy bien para saber lo que tenía que hacer cada uno. Y en la mitología comenzó en este momento a aparecer lo que se llamó el Long Ma, que es Long, dragón, Ma, caballo. El caballo dragón o dragón caballo, que era un dragón con cabeza de caballo. Y aparece frecuentemente justamente en la mitología de China. Si vamos nosotros a hablar ahora un poquito del zodíaco chino, ocupa el 7º lugar en el zodíaco chino, que es el año que va a empezar ahora el 17 de febrero, y representa la energía, la velocidad, la libertad, el triunfo, la victoria. Es yang, o sea, predomina el elemento masculino, y predomina, Lidia, el elemento fuego, que ahí es lo que hará que este año sea un año muy dinámico, muy volcánico. Algunos hablan de mucha turbulencia, pero también
de algo que implica un cambio muy grande. Sí, va a ser un cambio muy grande, va a ser un año un poco más beneficioso en cuanto a la creación científica, a las artes y al desarrollo económico también, porque el año de la serpiente fue un año bastante complejo, difícil para todos. Este año lo va a ser también desde dos aspectos. Desde el aspecto político, porque es un año que da para golpes de Estado, para revoluciones, para cambios de poder, para cambios en el poder, renuncias de varios. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Es un año del caballo de fuego. El caballo de fuego, o galopás con él o desapareces en el fuego del caballo. Y lo que es complicado este año también es que es un año de problemas meteorológicos graves, serios, como ¿Te referís al volcánicos. cambio climático, a todas sus consecuencias, lo que ya estamos viviendo, no? Fíjate los incendios ahora, lamentablemente, en el sur. Hablan de siempre el caballo de fuego en esta época trajo algún terremoto en algún lado, lluvias intensas, deslizamientos, en fin, es complejo. Pero en cuanto a economía y finanzas, hay un remontar lo que fue el año de la serpiente, una mejora, ¿no? Y otro aspecto que, para ya terminar así con este brevísimo panorama astrológico, que es un año, este año del caballo de fuego, donde se destapan muchas verdades que estaban ocultas. Es como que tuvieras una olla hirviendo y de repente le saques la tapa y de ahí empiezan a surgir una serie de verdades ocultas, escándalos que habían Es intentado inquietante tapar. lo que estás describiendo, Mercedes, es inquietante. Es que es inquietante el El caballo año de que viene fuego, lo ¿eh? volvemos a charlar, a ver cómo estuvo. Totalmente, sí. No sé si vos querés hacerme alguna pregunta o Y vamos directamente a... digamos, en la charla previa, les cuento a la audiencia en este caso, charlábamos con Mercedes, bueno, de poder compartir con ustedes esta historia tan interesante, ¿no? Del pasado, de la historia del caballo y de esto que nos estaría anunciando en este 2026 año que se inicia para China el 17 de febrero. Pero también hay una versión actualizada del caballo en China y es algo Ajá. que a vos no sé si te sorprendió, te llamó la atención y que querías compartir también en esta charla, en esta entrevista, en este diálogo que tenemos. ¿Vos te referís a los sucesos actuales de China? Me refiero fundamentalmente a la forma que ha cobrado el caballo, tan simbólico, en la comercialización, imagino, algo que vos te trajiste de China. Claro, claro. Bueno, yo tengo una anécdota de eso que si querés, Sí, te la reservo para el final, para el cierre de esta nota. ¿Querés o como vos quieras? bueno, como vos gustes, sí, contámela. Resulta que empezaron a fabricar, yo me imagino que en noviembre, porque los chinos, viste que hacen todo muy adelantado, octubre, Exacto. noviembre, caballitos de peluche rojos con la carita blanca, muy, muy bonitos. En una de las partidas, uno de los operarios que fabricaban los caballitos, en vez de hacer la sonrisa, o sea, el caballo sonriente con las comisuras de los labios hacia arriba, Hacia arriba. y la cosió al revés. Entonces el caballito quedó con la comisura para abajo. O sea, era un caballito triste. Estaban todos los chinos encantados con el caballo triste. Empezaron a vender caballitos tristes, lo empezaron a llamar cucumá, y comenzaron a vender caballitos tristes de 20.000 por día. Pero fíjate vos qué loco, ¿no? Qué situación curiosa. La equivocación de un Operario. operario dio por resultado un éxito de ventas impensado, porque la gente, que algunos estaban un poco tristes y demás, decían que se identificaban con esa tristeza del caballo. Y a este operario le dieron como premio una importante suma de dinero porque, claro, multiplicó las ventas por un error. Miramos las cosas raras que No, pasan, ¿no? increíble. Ahora, es habitual que en China la gente compre objetos, juguetes, digamos, figuras de este tipo
Es Sí, habitual, ¿no? totalmente, totalmente. Y la que te está hablando en este momento ya tiene su cadenita con el colgante del caballo. Entonces Absolutamente. tenemos que tener todos algo, un Yo tengo siempre caballito. el animalito del año en el hall de entrada de mi casa, arriba de una mesita. Y mira, Mercedes, Ya no lo puse. sé si creer o no creer, pero lo cierto que a mí me encantaría tener muchísima suerte y creo que a los que nos están escuchando también, También, ya cómo sea no. económicamente, ya sea en nuestra vida personal, en la salud, hacer con pasión lo que nos gusta hacer, poder hacer lo que nos gusta hacer, tener trabajos, Sería trabajos lo ideal, y lindos. poder crecer económicamente y desarrollarnos y tener no solo viéndolo desde el punto de vista personal, sino un país pujante que se desarrolle, que se inserte económica y diplomáticamente en el mundo, que sería también positivo para los 40 y tantos millones de habitantes de Argentina, ¿verdad? Sí, yo aspiro a que el caballito de fuego pueda inspirar mucho a quienes tienen la enorme y estratégica responsabilidad de manejar la gobernanza global, ¿no? Porque si la pasión del caballito la ponemos para lograr la paz y no la guerra, para no confrontar, sino poder negociar y llegar a acuerdos que nos permitan vivir en un mundo un poco más tranquilo, ¿no? Más tranquilo, eso sería lo ideal. Y por ahora lo que nosotros podemos hacer es colocar un caballito, aunque sea una foto de un caballito, en la entrada de tu casa, mirando hacia la puerta de entrada, que es como para darle la bienvenida a las buenas ondas. Ah, bueno, perfecto. Yo te digo, termino esta entrevista y salgo corriendo a buscar la figura de un caballito. Me la imprimo, Sí, la busco en además, internet y la pego en la puerta. exacto, sí, perfecto. O si no, vos que estás en Buenos Aires, te vas al barrio chino, que seguramente ahí en Belgrano deben tener montones de caballitos también. Totalmente. Aparte tengo muchísimas fotos que he tomado de los caballitos y de los soldados de terracota. Ay, fantástico, puedes usar una linda foto tuya. Si querés, Mercedes, podemos ir cerrando con el tema de Castañino. sí, dale. Bueno, vos sabés que a mí es un tema que me encanta porque yo lo he estudiado del China a través del soft power, donde la habilidad de Mao ya desde la década del 50, pensá que la República China nace en el 49, y él en la década del 50, con la inteligencia que lo caracterizaba, advierte lo importante que es convocar a gente de la cultura, llevarla a China y mostrarles la realidad china de ese momento. Es así que en Argentina invita a un grupo de personas de las letras, sobre todo, y de la pintura, y entonces van María Rosa Oliver, Frontini, Ajá. Juan Carlos Castañino, González Tuñón, viajan a China. En realidad ellos van primero, viajan a Rusia. Sí, y Vos después imaginate si hoy es largo viajar a China, lo que debe haber sido ese viaje a China en el año 52, haciendo multitud de escalas, porque no existían los aviones que tenemos ahora. Además, María Rosa Oliver padecía era paralítica, entonces se manejaba, la llevaban en silla de ruedas, todo complejo. Y María Rosa Oliver escribió un libro justamente sobre su viaje a China, sobre lo que ella veía en ese viaje a China, y se lo ilustró nada menos que Juan Carlos Castañino. interesante. Sí, es muy interesante. Lo que sabemos, hablamos, se llama el libro, citando el título ese, corresponde a un párrafo de la Biblia. Lo que sabemos, hablamos. Yo te diría que, de acuerdo con muchos curadores de arte y expertos en arte, los caballos pintados por Castañino antes del viaje a China eran muy inferiores a los que él pintó después. Él se encuentra en China con dos grandes artistas, que son Chi Pai-shi, que era Ajá. un hombre muy mayor de unos 90 y tantos años, y después está también con Xu Beihong, que era el que realmente le enseña a pintar caballos. Y de los caballos un poco, ¿cómo te diría?, robustos que pintaba Castañino al principio, como pegados a la tierra,
pasó a pintar un caballo mucho más bello, más etéreo, casi como que vuelan los caballos de Castagnino, porque él aprendió el uso de la pintura no con pincel, sino que pintaban con cañas de distinto grosor. Las cortaban en chanfle y pintaban esos trazos con caña. Y aprendió también lo que eran las técnicas de la aguada y el uso de la tinta china. O sea que, fíjate cómo se unen Argentina y China a través de la pintura de Juan Carlos Castagnino con un elemento común que es el caballo. Y si vos miras los caballos de Castagnino, te reitero, como dice el crítico Guillermo David, vas a ver un antes y un después en el desarrollo de Castagnino, ¿no? Estás trayendo un dato muy, pero muy interesante, ¿no? Es muy interesante. Si querés podemos hacer una charla de eso. Y dice este crítico, Guillermo David, en Argentina la tradición pictórica china refulge, tal vez sin que lo notemos, cada vez que vemos un caballo dibujado por Castagnino. Vos sabés, Lidia, que es muy difícil dibujar un caballo. Yo veo a veces gente que se inicia en la pintura y como aman los caballos, como todos los admiran, quieren pintar un caballo y realmente no lo logran. Es mi caso, Mercedes, es mi caso. Tenés que Me gusta dibujar caballos. Sí, pero vos sabés que tenés que tener una técnica muy especial para que salga bien, si no, no sale exactamente como debería, ¿no? Entonces hay desproporciones y demás. No es nada fácil pintar un caballo. Si vos me decís que lo haces, lo conocerás muy bien. No, pero los dibujo muy mal. Bueno, Entiendo lo que decís. hay que perfeccionarse. Mercedes, ¿querés agregar algo más? La verdad que ha sido una charla muy interesante. A mí me encanta. Espero que a la audiencia también le haya gustado toda esta información que nos trae Mercedes y que donde cada palabra, cada concepto, cada historia da ganas de seguir profundizando. Pero bueno, estamos en radio. Pero les prometo algo. Mercedes va a estar presente hablándonos de esto y profundizando algunos temas en el portal de Clave China. Yo creo que Mercedes es una gran transmisora desde una perspectiva histórica, con mucho conocimiento de la cultura china y de cómo, en este caso, de eso hablaba Mercedes recién, hay puentes, hay circunstancias donde el arte está en capacidad de establecer un diálogo que a veces la política no lo logra. ¿No? El arte como diálogo, como intercambio de culturas, de ideas, de palabras, de realidades. Así que bueno, te dejo el final para que agregues lo que quieras, pero sí le prometo a la audiencia que vas a estar presente en el portal y quiero que profundices algunos temas. Cómo no. Después, con mucho gusto. Yo quería, como vos bien sabés, Lidia, mi primer viaje a China, país que siempre admiré desde chiquita y por eso me dediqué a él a estudiarlo, fue en el año 1991. Yo fui invitada por el gobierno de China, estuve 1 mes y medio recorriendo China de norte a sur, de este a oeste, y después sigo ahora en el CARI, en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. He dictado numerosas charlas sobre China, conferencias, cursos, he viajado 8 veces a China, así que sigue siendo para mí, cuanto más estudio, más me parece que no sé nada, te digo la verdad, porque es como un continente tan vasto e inacible y es tan rica la cultura de China que hay muchísimo para aprender. Así que, bueno, me gustó mucho haber tenido este encuentro contigo y lo repetiremos en alguna oportunidad, Lidia. Lo mismo, Mercedes, y te agradezco un abrazo muy, pero muy grande. Gracias, Mercedes. Gracias, Lidia. Clave China, una llave para abrir y descubrir el fascinante mundo que nos ofrece China en todas sus dimensiones. Bueno, y ya nos despedimos, pero antes les quiero contar, yo les mencioné en la apertura 2 actividades muy importantes que hacen al calendario de Año Nuevo chino, pero ya en el momento en que estamos emitiendo este programa, les cuento, este domingo 8, antes que terminen, pueden darse una vuelta por la Plaza Parques Nacionales Argentinos,
Desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche podrán degustar platos típicos, adquirir objetos artesanales y disfrutar de muchísimos shows musicales y exhibiciones de artes marciales. Sí, se adelanta el festejo del Año Nuevo chino con la llegada del caballo de fuego. Bueno, la ciudad de Buenos Aires, así lo informa el gobierno de la ciudad, va a vestirse de rojo, con música, con tradición oriental. Y les comento que el nuevo año oficial comienza el 17, o sea que se adelanta prácticamente una semana con un gran festejo, con mucha energía, con mucho movimiento, muchísima renovación. Recuerden, esto es sobre la avenida Figueroa Alcorta, aquí en Buenos Aires, entre Sucre y Echeverría, en el barrio de Belgrano. Esto está organizado por la Dirección General de Colectividades y Migrantes de la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano, junto a Phoenix Dorada y la colectividad china en Argentina. El evento invita a participar de la celebración más importante del calendario chino. Les cuento, hay 40 puestos gastronómicos y artesanales para conocer distintos aspectos de esta cultura milenaria, con platos típicos riquísimos, como pollo agridulce, se los recomiendo, es delicioso, el chop suey, tan típico, y mucha repostería, que es muy, pero muy rica. Objetos de decoración, compren el caballito, indumentaria y muchísimos productos tradicionales. Bueno, nos despedimos hasta el próximo encuentro y espero que disfruten este domingo donde se adelanta el Año Nuevo Chino. Un abrazo grande a todos y nos vemos.我一样心甘情愿。